Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos, bienvenidos amigos oyentes a Radio Amanecer en Estudio. Estamos avanzando, ya es el domingo 5 de febrero en el estudio de esta semana, donde estaremos estudiando que Noé halló gracia. Noé halló gracia. Todo esto en el marco general de la lección número 6, acumulen tesoros en el cielo. Bienvenido, Pastor Joel Fernández. Muchas gracias, Pastor Mario. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Vamos a estudiar esta maravillosa lección con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y vamos a ver cómo fue que Noé halló gracia delante de Dios. Amén, amén. Y vamos a ver si él decidió invertir en el banco del cielo. Exactamente. Antes, queremos, Pastor, que nos presente el texto a memorizar para esta semana y pueda repetirlo con nosotros. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Bueno, es parte de lo que nos hace meditar y nos hace inclinar la balanza hacia la fidelidad a Dios. Estas preguntas del Señor Jesús que llegan a lo más profundo de la conciencia del ser humano. Vamos a orar para iniciar el estudio. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y sobre todo para saber cómo hacer tesoros en el cielo. Gracias por cada amigo oyente que en esta hora abre su corazón a la influencia y dirección de tu Santo Espíritu. Guíanos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. 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 Acumulen tesoros en el cielo. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Noé. Cómo Noé halló gracia. ¿Qué podemos decir de Noé y su fidelidad y lo que le hizo hallar gracia delante del Señor, Pastor Joel? Bueno, vale la pena considerar, Pastor Mario, que a quienes buscan tesoro. Así es. Y Noé, en su experiencia y en su vivencia, tuvo que hacer ese tipo de cambio. Y no hay duda, Noé podría haber invertido su tiempo y sus recursos para construir un hogar propio. Sin embargo, eligió hacer cambio drástico en su vida y prefirió invertir, oiga, Pastor Mario, todos sus recursos en una campaña que duró 120 años. Wow. Todos sus recursos. Todo. Y entonces lo que le quedaba, entonces Dios le dice, pues hazte un barco. ¿Qué me llama a mí mucho aquí la atención, Pastor Mario? Que Noé es un hombre obediente. Eso es lo primero. Segundo, cuando se trata de la obra de Dios, no hay límite para depositar recursos. Porque él no tenía casa. Podía haber hecho una casa. Podía haber comprado un carro. Aplicando eso hoy. Noé podía haber dicho, voy a comprar una finca con este dinero. Sin embargo, lo dedicó a la predicación del Evangelio. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo dedica también a construir un barco sin haber agua cerca por ahí, sin haber llovido? ¿Por qué? Porque Noé era un hombre obediente, que es uno de los requisitos para poder seguir los principios y la orden de Dios. Y la Biblia habla como en los días de Noé, que era una situación muy difícil. Sí. Se parece a la de hoy, ¿no? Así es. Que pienso que debemos mencionar un poco, hacer un paralelismo entre los días de Noé y los días de hoy. Porque a veces algunas personas piensan, no, eso era que era en aquel tiempo. Pero ahora es igual. Sí. Como en los días de Noé. La gente vive comiendo, la gente vive bebiendo, la gente vive parrandeando, la gente vive... Pero la gente no piensa invertir en la obra de Dios, en el banco del cielo. Y por eso, antes del diluvio, la gente argumentaba que no podía llover nunca.
sobre la base de una interpretación de la realidad, es lo que la gente decía. Y después del diluvio da la impresión también de que la gente, no, o como hoy, igual que en el tiempo de Noé, no quiere invertir en la obra de Dios. Nada nuevo al bajo del sol, dice Eclesiastés 1:9. La gente sigue siendo igual, la gente no quiere confiar en Dios, la gente no quiere invertir su dinero en las cosas eternas. Así que, Pastor Mario, pienso que esta experiencia de Noé, que halló gracia en los ojos de Dios, nos muestra cómo Noé, un hombre fiel, decidió invertir todos sus recursos en la obra de Dios. Así es, incluyendo sus talentos, porque él tuvo que poner mano en la construcción del arca, él junto a su familia, de manera personal. No solo invirtió recursos para que los que pudieran administrar lo hicieran y buscaran quien trabajara allí. Toda la obra fue personalmente hecha por él. Y nosotros encontramos que Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, dice la palabra. Y por esa fe que él tuvo, por esa fidelidad, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice la palabra. Es interesante ver cómo Noé, que era parte de la 10ª generación de Adán, en la línea de Set, ese tercer hijo varón que menciona la Biblia, el sustituto de la descendencia sagrada, el que sustituyó a Abel, hijo de Lamec. El padre de Noé se llamaba Lamec. Y con esto, pues vemos cómo Noé se le dio la oportunidad de hacer algo indescriptible. Noé vivió en días en que los hombres, pues, eran malvados, que su corazón, el designio de los pensamientos del corazón de ellos, dice la palabra, era solamente de continuo al mal. Eran días cuando la tierra era corrupta, estaba llena de violencia, y como decía el pastor Joel Fernández, muy similar a los días de hoy, donde hay violencia intrafamiliar, violencia en las empresas, violencia en las diferentes naciones, que si se descuidan los gobiernos fácilmente hasta lo tumban, lo deponen. Le dan golpes de Estado, porque hay una rebelión general en todos los sentidos y una crisis de institucionalidad que ha provocado una situación donde la violencia está por todas partes. Y así que cuando Dios llamó a Noé para que fuera un ejemplo, para que proclamara el mensaje, Dios buscó a este hombre con estas características especiales, con esta fidelidad sin igual. Y hay un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Tal vez lo más significativo que se nos dice en la palabra acerca de Noé es que él encontró gracia ante los ojos del Señor. Y es por eso que Noé se caracteriza como un varón justo, irreprochable en su generación. Alguien que caminaba con Dios, tal como lo hizo Enoc previamente. Y todo esto en una época de maldad desenfrenada. Noé, quien tenía una relación correcta con Dios, se destaca en una forma especial. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, Noé se describe como un pregonero de justicia. Los años en que el arca estaba siendo preparada realzaron la gran paciencia de Dios con la humanidad malvada. Jesús, el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, también habló acerca de Noé y dijo que los días de Noé eran característicos como lo serían también los días que precederían su venida. Y en Hebreos, cuando se habla acerca de Noé, se destaca su fidelidad y se define a Noé como una figura prominente en la historia de la redención, porque fue un ejemplo vivo de que el justo vivirá por la fe. Por eso Noé es una figura prominente en la historia del plan de salvación, y él pudo creer en cosas que aún no se veían, porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que todavía no se ve. Por eso Noé obedeció a Dios, no solamente porque conocía a Dios de manera personal, sino también porque su fe estaba actuando de acuerdo con la palabra de Dios, sin importar cuán tonto le hubiera podido parecer el resto del mundo que estaba cerca de él, cuán raro parecía, en dónde hacía su inversión, en qué estaba colocando su energía cada día, sus recursos, su vida misma, porque al invertir tiempo, 120 años de su vida construyendo el arca, recuerde, amigo oyente, que el tiempo es el material del que está hecho la vida, y cuando invertimos tiempo en algo estamos invirtiendo vida. Él invirtió gran parte de su vida
De los 950 años que vivió Noé, 120 fueron dedicados a la predicación del evangelio de manera ininterrumpida. No significa que fuera de ahí no predicó, pero esos 120 años fueron de manera ininterrumpida, donde no solo su palabra pregonaba justicia, no solo su palabra advertía de lo que venía, sino que cada golpe que el martillo daba, clavando una madera en el arca, era testimonio de lo que Dios estaba haciendo para dar una oportunidad al ser humano de esa generación para que pudiera finalmente salvarse. Sí, la experiencia de Noé nos enseña que Dios es un Dios maravilloso y extraordinario, por las siguientes razones. La familia de Noé pudo de seguro sufrir presiones psicológicas de parte de la sociedad. Noé y su familia sintieron esa presión social de ajustarse a la creencia de que vendría un diluvio cuando eso nunca había ocurrido. Sí. Y dedicar todos sus recursos, sus energías a la obra de Dios, a la asignación que Dios le había indicado de predicar y construir un barco, muestra que era un hombre obediente y que creía en lo que Dios decía. Exacto. Que es uno, Pastor Mario, de los principios que hoy debe estar en la vida de un hijo de Dios. Hacer y obedecer lo que Dios dice. Sin importar la presión social, sin importar lo que la gente dice y opina. Y es interesante que ese mundo que rodeaba a Noé estaba errado en cuanto a los conceptos que tenían de ese tiempo y de su época. Así que no basta simplemente tener la razón, como alguna gente piensa que tienen la razón. Cuando se trata de Dios, la obediencia está por encima de todo. Y es importante también mencionar que Noé y su familia se unieron en ese plan, en ese proyecto, de poder hacer y obedecer lo que Dios le había indicado. Y dieron todo, porque confiaban en la palabra y en las promesas de Dios. Noé pudo resistir la presión únicamente dando un paso de fe y obediencia. De fe y obediencia, de todo corazón, cumplió la misión que Dios le asignó. ¿Qué podemos también aprender de esta experiencia de Noé? Que cada uno de nosotros debe hacer y cumplir con la asignación que Dios ha colocado sobre nuestros hombros, Pastor Mario. Así es. Aunque eso implique depositar todos nuestros recursos en las manos de Dios, en su obra, para que la obra termine. Y aunque en los días de Noé la gente no creía en un final como hoy, la gente no cree. Yo oí un comentarista hablando de 2050 y la gente no cree que Cristo viene ahora, pero como a los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es. Cristo va a venir. Amén. Y nuestros recursos en estos días difíciles y finales de la historia debemos colocarlos en el banco del cielo, en la obra de Dios, donde verdaderamente está ganando intereses para vida eterna. Amén, amén. Eso es así, pastor. El ejemplo de Noé nos muestra que él invirtió recursos en cuanto a dinero, materia prima, su energía, su tiempo. La finalidad de lo que vemos en Noé es que su lema era todo para Dios. Correcto. Y él demostró su profundo compromiso con Dios, pero ese nivel de compromiso no se ve comúnmente en la vida de los creyentes hoy en día. Ese profundo compromiso muestra que una persona ha pasado de tener una actitud egoísta, de yo primero, a una total dedicación a Dios. Es lo que habitualmente nosotros podemos intentar hacer en el nombre del Señor. Seguir ese ejemplo y poder darle importancia a lo que Jesús presenta en su palabra. Porque para Noé, quien la mayoría de las personas en su tiempo pensaban que él estaba loco, que estaba definitivamente con problemas, que era posiblemente una persona que de la normalidad había huido de su vida. Pasó realmente Noé 120 años predicando sobre la destrucción venidera por medio de un diluvio,
construyendo un barco en tierra firme, sin verse evidencia de lo que él estaba anunciando. Y no estamos hablando de una semana, de un par de meses, estamos hablando de 120 años. Probablemente Noé tuvo que sacar de sus ahorros para pagar a los trabajadores que le ayudaron allí, para comprar los materiales para construir el arca. Nosotros no vemos en la Biblia que diga que se hizo algún otro tipo de provisión que no haya sido el esfuerzo y los recursos de este hombre cuya fidelidad es incuestionable. Y después de todo ese tiempo, de todo ese dinero, de todo el esfuerzo, solo se salvó su familia. Podemos decir definitivamente, salvó a su propia familia, salvó a su familia Noé por medio de ese trabajo y esa labor que realizó. Y alguien podría decir, pero ¿y eso es una recompensa suficiente? Es una recompensa más que suficiente. Salvar a la familia. Por eso el Señor promete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así lo habla a través de los apóstoles. Y se registra definitivamente que Noé con todo esto fue un ejemplo de fe. Por eso está en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11. Y así podríamos mencionar otros ejemplos de fidelidad, pero en el caso de Noé nos llama poderosamente a la atención porque Noé estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, a invertirlo todo para la causa de Dios, porque sabía que la destrucción del mundo era inminente. Lo mismo quienes vivimos en esta última generación de la historia del mundo. Sabemos que el mundo y sus cosas pasarán, que solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hablando sobre la destrucción que vendrá sobre este mundo, dice la palabra de Dios que el mundo y sus cosas pasarán de una manera extraordinaria. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, dice Pedro en 2 de Pedro 3:10, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Algunos tendrán que esperar, Pastor Joel Fernández, que ya las riquezas no tengan ningún valor aquí en la tierra. Que se cumpla lo que dice Santiago capítulo 5, donde los ricos van a aullar por las miserias que vendrán, porque el oro, el dinero acumulado no les servirá de nada. Y cuando aún con las acumulaciones que tendrán pasen hambre, entonces intentarán hacer otra cosa, pero ya será demasiado tarde. Hoy es el día aceptable para hacer inversiones en la causa de Dios. Cada día que pasa va descontándose de la cuenta regresiva que va desde aquí hasta el momento cuando el Señor Jesús aparecerá en gloria. Pero antes de que el Señor Jesús aparezca en gloria, antes de eso, el mundo será impactado por los juicios de Dios, demostrando que aquellas cosas en las que muchos seres humanos ponen su confianza son cosas vanas y demostrando que no invirtieron en el lugar que debieron haberlo hecho, que ya es tarde para ellos. Es interesante, Pastor Mario, por eso quiero recomendar, ya llegando al final del estudio de esta lección, a que nuestros hermanos mediten seriamente en este tema. ¿Dónde están nuestros recursos? ¿En el banco de Dios o en el banco de los hombres? ¿A quién están ayudando? ¿A la causa de Dios o a la causa del enemigo? Hay dos bancos, vimos en estos días, de la semana pasada, cuando estudiamos el tema del pacto del diezmo. Exacto. Y quiero reflexionar, hermanos, quiero que estén muy atentos a esto que voy a decir ahora. Nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado, a algunos Dios le ha dado más que a otros, son bendiciones. Debiera estar en el lugar correcto. Debiera nuestros recursos ayudar al crecimiento de la obra de Dios. La iglesia tiene forma de cómo los miembros de la iglesia pueden ayudar con sus recursos al avance de la obra. Hermanos queridos, dediquen parte de su dinero, sus talentos, sus dones a la obra de Dios. Si usted ve que una iglesia no tiene banco y usted tiene dinero, pues aporte para esos bancos. Si en un lugar no hay obra y usted puede contribuir para que un muchacho vaya a predicar el evangelio, aporte.
Eso es ahorrar en el banco del cielo. Si usted tiene recursos, ayude al avance de la obra de Dios, tráigalo a la iglesia. Hay forma de hacerlo para que la obra de Dios continúe avanzando. Dedique parte de sus recursos a la predicación del Evangelio. Compre Biblia, compre libros, compre revistas, compre literatura, hermano, porque al final de todo, cuando la vida termina, entonces el dinero se queda en el banco o se lo dejamos a los hijos, que después lo malgastan, lo malusan. Y uno, es interesante ver como mucho dinero que debió colocarse en el banco de Dios para ayudar a la iglesia se pierde en este mundo. Y eso fue lo que hizo Noé. Noé dijo, yo voy a invertir mi dinero en el banco de Dios. Así que, apreciados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, este es un tema para reflexionar, para pensar y analizar. Y usted tome una decisión radical como la que tomó Noé. Voy a dedicar parte de los recursos que Dios me ha dado a la obra de Dios, al avance de la obra de Dios. Y como dijo un autor muy famoso, lo que se le da a Dios, Él lo devuelve con creces. Amén. Queridos hermanos, es hora no solo de oír, sino de hacer. Así es. Y cuando nos concentramos en la fidelidad de Noé, muchas veces pasamos por alto el hecho de que los antediluvianos recibieron también grandes dones, grandes talentos, solo que no lo invirtieron en la causa de Dios. Esa fue la diferencia. Leo, por ejemplo, lo que dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 54. Allí dice, Dios otorgó ricos y variados dones a los antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismo. Y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos, más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones lujosas para sí, y trataron de superarse unos a otros. Entraron en competencia, como ocurre hoy en día. Entraron en competencia unos con otros en el embellecimiento de sus moradas, con las más hábiles obras del ingenio humano, dice la inspiración. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad, no deseando conservar a Dios en su memoria. No tardaron en negar su existencia. Note hasta dónde le llevó esto de invertir mal los recursos, según nos dice en la página 54, Patriarcas y Profetas. Y termina diciendo, adoraron a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Incluso construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques externos que conservaban su follaje siempre verde, como fue esa generación antediluviana, eran dedicados al culto de dioses falsos. A esos bosques ellos estaban unidos y llegaban prácticamente a rendirle culto a todo lo que eran los elementos de la naturaleza, menos al Creador. Eliminaron a Dios de su mente, adoraron las creaciones de sus imaginaciones, sus grandes construcciones, sus grandes diseños. Pensaron que en mano del ser humano era que estaba el destino del mundo. Pensaron que estaban seguros, que su capacidad superaba todo lo que podía verse en este mundo. Hoy en día, el ser humano, a través de los descubrimientos científicos, a través de los avances tecnológicos, el ser humano no se proclama capaz de todo, pero está fuertemente tentado a hacerlo, porque ha logrado penetrar en grandes secretos, ha logrado hurgar en los tesoros del universo, en lo profundo del mar, ha logrado hacer invenciones prácticamente para todo lo que lleva a una vida cómoda, al confort en esta generación. Sin embargo, se olvida que el mundo que existe hoy existe sustentado por la palabra de Dios, que era la que preservaba el mundo hasta que llegó el diluvio, por lo cual el mundo de ese entonces fue ahogado en agua.
porque no creyeron, porque se burlaron. Y las advertencias que Dios envió a través de Noé, ejemplo de justicia y de fidelidad, fueron menospreciadas. Hoy en día nos encaminamos a lo mismo, pero hoy, antes de que eso ocurra, amigo y hermano, Dios nos da la oportunidad de acumular tesoros en el cielo, de por nuestras inversiones en la causa de Dios y ayudando a los necesitados, podamos hacer transferencias permanentes a nuestra cuenta en el banco del cielo. Acumulen tesoros en el cielo, es la indicación de esta lección número 6, y el texto a memorizar dice: ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Según lo que nos dice Marcos 8, 36 y 37. Con esta meditación aún latente en nuestra mente y conciencia, pedimos al pastor Joel Fernández que nos despida en oración. Gracias, Señor, por esta maravillosa lección. Gracias, Señor. Por el estudio de la vida de Noé. Y gracias porque nos da el privilegio de aprender a depositar todos nuestros recursos en el banco del cielo. Amén. Ayúdanos a tomar decisiones radicales. Ayúdanos a no caer en la trampa del mundo antidiluviano. Ayúdanos a dar para tu obra de lo que recibimos de tus manos. Amén. Bendice a tu pueblo. Bendice a nuestros amigos y danos el gozo de ahorrar en el banco del cielo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.